En el domingo de resurrección, en la segunda parte, en la tarde, digámoslo así, Jesucristo iba caminando. Se encontró a dos de sus discípulos. No específicamente los 12, sino otros discípulos que también estaban con él en su ministerio. Jesucristo se acercó a ellos y les preguntó que por qué estaban tan tristes en ese momento. Ellos le explicaron que si no se había enterado de que Jesucristo había sido muerto, crucificado por nuestros pecados. Él les preguntó que por qué estaban tristes, que si no sabían que ese era el propósito de Jesucristo al estar aquí en la tierra. Ellos en ese momento no lo reconocieron porque había sido pasado sus ojos por un velo. Entonces el Señor Jesucristo en ese momento, a él no lo reconocieron. Ellos les empezaron a explicar que estaban muy tristes porque a pesar de que era Jesucristo, no pudo haber hecho nada para impedir su muerte. Jesucristo les empezó a hacer una serie de preguntas. Una de ellas fue de por qué no confiaban en lo que se había escrito durante todo el tiempo, los profetas, lo que había relatado Jesucristo en su ministerio, y por qué ellos no creían, por qué eran tan incrédulos, a pesar de tener testimonios de profetas, a pesar de ver todos los milagros de Jesucristo. Ellos seguían dudando a pesar de ver todo eso. Nosotros en la actualidad, después de ver tantas cosas, de escuchar a los profetas, aún así seguimos dudando de su evangelio y de los milagros que Él puede hacer en nuestras vidas. Y lo puedo comparar a ellos dos porque realmente vieron todo. Estuvieron en presencia de todos sus milagros, de todo lo que enseñaba, y tenían los testimonios de los profetas. Aún así, ellos no creyeron. En ese momento seguían caminando y el Señor les seguía haciendo preguntas en cuanto al por qué dudar, por qué no creer, a pesar de que ya habían visto todo, a pesar de que era algo incomprensible en ese momento la resurrección, porque en ese momento nadie lo había hecho. Tal vez Lázaro, pero había sido una resurrección terrenal, no había sido una resurrección perfecta para que ellos pudieran ver la magnitud de el milagro que ellos necesitaban ver para comprender. Jesucristo los acompañó a su casa. Ellos lo invitaron a comer. Al momento cuando ellos se sentaron y Él partió el pan, empezaron a notar que era Jesucristo. En ese momento se retiró el velo y el Señor desapareció de ese lugar. Más adelante estaban reunidos los apóstoles, ya que María les había indicado que Jesucristo se había ido, que no estaba a su cuerpo. Ese también debió de haber sido un testimonio para todos los apóstoles, discípulos en ese momento, que Jesucristo había resucitado, pero aún así era muy incomprensible el poder saber que Jesucristo había resucitado. En ese momento Jesucristo se les apareció ahí. Para muchos era algo esperado, pero para otros era algo incomprendible. ¿Cómo es que una persona pudo haber resucitado? Esto fue lo que pasó la segunda mitad de ese día. Jesucristo se les mostró a sus discípulos. Él les testificó, ya que les enseñó sus marcas, pudieron darse cuenta que realmente lo que Él les había tratado de enseñar se cumplió, que Él había pagado el precio por cada uno de nuestros pecados, que Él había hecho ese sacrificio para que pudiéramos regresar a su presencia, mediante las condiciones del arrepentimiento y hacer los convenios necesarios para poderlo lograr. Yo sé que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Sé que gracias a su expiación, cada uno de nosotros podemos cambiar nuestra vida, tener esperanza y esforzarnos por regresar a su presencia si seguimos su evangelio. Sé que estos días son especiales porque fue el acto más grande de amor hacia nosotros. Testifico del poder purificador de la expiación en nuestras vidas. Sé que nosotros, al poder participar de Él, nuestras cargas se aligerarán y podremos ser mejores personas. Podremos tomar a Jesucristo en nuestra vida y esforzarnos por ser cada día mejores. Testifico de estas cosas y sé que si en estos días pensamos y hacemos parte de nuestras vidas la expiación, podemos comprenderla un poco más. Podemos ser mejores personas y nuestra vida realmente yo sé que cambiará. Si hacemos cada una de las cosas que Jesucristo nos enseñó en su ministerio terrenal y que culminó con su sacrificio y su resurrección. Sé estas cosas y se las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.